Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Inflexión Live. Hoy es nuestro programa semanal número 46 en nuestro canal de YouTube y en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Y es el número 6 en formato podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast. Muchas gracias por la confianza que nos brindan a dedicarnos su tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, el contar o narrar adecuadamente un relato o una historia se ha traducido en poder. No es posible entender el devenir de un sinfín de causas y movimientos sin el poder del convencimiento de quienes lo originaron. En varios programas anteriores hemos hablado de las habilidades, tanto blandas como duras, que se requieren desarrollar para ser competitivo en la era digital. Una de ellas es el storytelling o capacidad de contar historias de forma atractiva. La era digital presenta grandes retos y oportunidades para el storytelling. La variedad no solo de un sinfín de productos, es decir, la competencia, la diversidad de plataformas a través de las cuales nos podemos comunicar y contar una historia, la segmentación y entre otras muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre la importancia del storytelling o narración de historias en la era digital. ¿Qué tal? Qué gusto tener una vez más la oportunidad de llegar hasta ustedes. Pues el programa de hoy se titula Storytelling en la era digital. Y como lo hacemos para cada programa, hemos invitado a una persona con la experiencia y conocimientos necesarios para conversar del tema. Quiero presentarles a Milagros Oreja. Ella es consultora en comunicación y experta en reputación y storytelling de marcas. Es una periodista argentina radicada en México. Estudió comunicación y periodismo en la Universidad de Buenos Aires. Es director y propietaria de una agencia de comunicación que ha tenido entre sus clientes a organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Latinoamericana de Internet, la organización Artículo 19, algunas startups como Airbnb, Platzi, Fintonic, Conecta y grandes corporaciones como el caso de Nestlé, José Cuervo y Bimbo. Además, es mentora en Endeavor México, miembro de la organización Purpose Business, escribe columnas para Forbes y en este año, y creo que es el segundo año consecutivo, que participa como jurado del International Business Award en la categoría de creatividad y marketing. Milagros también ha trabajado como coordinadora de comunicación en el gobierno argentino. Mili, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Inflexión Live. No, muchas gracias Roberto, muchas gracias Edwin, es un placer. Y bueno, al inicio del programa ya Edwin hablaba un poco del poder que tiene el narrar adecuadamente una historia. Y sin duda, grandes motores de la historia de la humanidad, como son la política y la religión, no podrían entenderse sin una buena comunicación para poder convencer a otros. En el programa nos gustaría enfocarnos en la era digital y aprovechar la experiencia que tienes con empresas, su propósito y su alcance. Por ello, me gustaría arrancar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es que el storytelling se ha convertido en una habilidad tan valorada por las empresas en los últimos años? Bueno, para poder responder a esa pregunta me voy a remontar un poquito a algunos años atrás. A lo largo de los años las marcas han tenido tendencias en su forma de generar su propia reputación. Antes de los 2000 más o menos, las marcas generaban su reputación o más bien fortalecían su reputación a través de la calidad del producto, o sea, las características de los productos y también de su valor, el valor marcario, se dice, digamos, en el mundo de la comunicación se llama valor marcario al valor que se le da a una marca, justamente se definía por su logo, o sea, su logo, su imagen y las características del producto eran la sumatoria de cosas que hacían que una marca tuviera más valor y que alguien quizá pagara más por una marca o fuera más fiel a una marca que a otra. Después de los años 2000, en donde alrededor de todo el mundo hubo crisis, se escribió un libro muy famoso que se llama No Logo, que lo escribió Naomi Klein. Ese libro marcaba como un antes y un después en las características de la forma de comunicar correcta de una marca,
que en los momentos en donde, por ejemplo, a marcas como Nike u otras marcas se les encontró como irregularidades en su forma de producir o cuestiones inhumanas en su forma de producir, y entonces la gente dejó de comprarlo, se hizo un boicot, etc. Entonces, lo que tenía que ver con mostrar el valor del producto o las características del producto y sumarle un logo ya no era suficiente, sino que también había que hacer determinadas cosas para demostrar que la marca sí tenía valores y contarlo de una manera tal en la que las personas fidelizaran esa compra de una manera emocional, no tanto solamente racional. A partir de ese momento, o sea, no hay un tiempo marcado, no es que a partir del 2000 o a partir de 1999, sino que se fue sucediendo como todos los procesos de cultura o sociales se van haciendo como a lo largo de los años, de manera superpuesta, empezó a surgir un poco como el valor del storytelling. ¿A qué le llamamos storytelling aplicado a una marca? El storytelling es básicamente contar historias, eso lo hacemos en la humanidad desde principios, desde que vivíamos en las cavernas, básicamente. Todas las pinturas rupestres son formas de storytelling. Cuando somos pequeños nos cuentan historias y a partir de las historias conocemos el mundo, pero aplicado a las marcas se empezó a dar cuenta el mundo de la mercadotecnia, del marketing, de la comunicación, de la reputación, que era muy importante, especialmente por el tipo de estudios que se empezaron a desarrollar en neuromarketing, que decían que del 100% de nuestras decisiones de compra, el 80% está basado en nuestras emociones. Es decir, que si vamos al supermercado, por ejemplo, y estamos en más o menos 2 segundos uno toma una decisión de compra, en esos 2 segundos influye mucho más el aroma alrededor, el estado de ánimo, la vinculación emocional que uno tiene con ese producto, lo que le genera el color de ese packaging, etcétera, mucho más que si es barato o es caro, o si detrás tiene alguna característica en particular. Esto en términos generales, ¿no? Obviamente, como todo, no es una regla científica, sino que tiene que ver con estudios que se fueron desarrollando y que hoy nos hablan de que del 100% de las emociones, alrededor del 80% se toman a través de las emociones, o sea, de una parte del cerebro que es mucho más instintiva que racional. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo podemos hacer una comunicación para que apelar a esas emociones y poder asegurarnos ese 80% de toma de decisión en nuestro producto? Y concretamente, para responderte la pregunta, hoy por hoy es tan importante justamente porque las historias son las que apelan a esas emociones. No hay manera de que una definición desglosada de las características de un producto o un servicio entre en el mundo de las emociones, sino a través de las historias. Y Mili, ahora mencionaste una palabra que me llamó mucho la atención y que fue el cerebro. Bueno, no el cerebro, dijiste algo relacionado con neuro. ¿Podrías explicarnos cómo el storytelling actúa en el cerebro y esto si sirve o no para las ventas o si marca la diferencia en cómo lo están haciendo las empresas? Sí. Sí, a lo que me refería es al neuromarketing o a las neurociencias, que son las ciencias que estudian justamente el comportamiento del cerebro y que año a año van como evolucionando ese nivel de conocimiento porque es una ciencia, y que hoy por hoy tienen digamos, el criterio este que les estoy diciendo. De hecho, uno de los premios Nobel, el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que habla de la economía de las emociones, habla de este comportamiento que se vincula con neurociencias. En relación a cómo funciona el cerebro, en el cerebro actúa dentro de una parte que se llama cerebro límbico. El cerebro límbico tiene que ver con las emociones y básicamente, para poder, digamos, hacerlo como fácil de entender, lo que genera una historia, a diferencia de elementos sueltos o información suelta o información, digamos, sin una historia detrás, es que detona determinados funcionamientos del cerebro, como por ejemplo hormonas, o sea, se te detonan hormonas. Por ejemplo,
si uno está, eso lo puede uno comparar en el día a día cuando ve una película que son historias básicamente. A veces si la película está en un momento pico de romanticismo, a nosotros se nos pueden detonar hormonas como la endorfina o como la dopamina. ¿Por qué? Porque nos hace acordar y conecta con nuestras propias emociones. Eso es lo que se le llama el efecto reflejo, en momentos en donde nosotros vivimos cosas similares, cuando estuvimos enamorados, cuando tuvimos un momento de mucha alegría, de mucho placer. Entonces, esas hormonas, a través de las historias, se detonan igual que si nos estuviera pasando. Por eso se dice que, digamos, a nivel emociones, generan un efecto que no genera nada más. Igual cuando vemos una película que nos da miedo o que nos estresa, se generan otras hormonas. Y entonces por eso es tan importante el storytelling, porque es el elemento más importante de la comunicación que nos asegura poder apelar a las emociones que queremos apelar para vender nuestros productos, que puede ser alegría, puede ser placer, puede ser la necesidad de tener poder, puede ser la necesidad o el sentimiento de familia, de unidad, de comunidad. O sea, para eso hay como un mundo aparte, digamos, se le llama como los arquetipos de las marcas, que son las personalidades que desarrollan las marcas o las narrativas que desarrollan las marcas para poder formar esas emociones. Pero bueno, eso es un tema aparte. Básicamente la característica del storytelling es que apela al cerebro y va directo al cerebro y genera a una parte del cerebro que es el límbico, que nos asegura que si está bien hecho, si cumple con determinadas características, nos puede detonar determinadas hormonas y hacernos vivir un momento como si estuviéramos ahí. Y una de las frases que definen muy bien como la importancia del storytelling es: las personas no van a recordar lo que digas o lo que hagas, sino que van a recordar cómo las hiciste sentir. Y básicamente el storytelling tiene esa característica de hacerte sentir de una o determinada manera o de otra, que no tiene otra forma de la comunicación, solamente tiene el storytelling. Sin duda es importantísimo el tema de saber contar las historias, ¿no? Sobre todo para dar a entender pues nuestras ideas o nuestros productos y poder venderlos. Pero hoy, digamos, en el tema de la economía, hay una economía en donde hay mucha competencia, ¿no? De pronto, a lo mejor hace 20 años había una sola marca, una marca predominante de algún tipo de producto. Hoy, pues la variedad es bastante fuerte y aquí creo que entra pues una oportunidad o se da una oportunidad para el storytelling, ¿no? O sea, en cuanto a mayor competencia, pues hay una mayor necesidad de diferenciarse entre los productos. O sea, ¿cómo se da esta correlación entre la competencia y el storytelling? Bueno, básicamente uno puede, para poder responder esta pregunta, puede tomar ejemplos de marcas exitosas o marcas que quizá no son tan memorables. Puedo nombrar entre las marcas que considero exitosas, no solo yo, sino, digamos, los rankings mundiales de valor marcario justamente, y que es uno de mis clientes, que es Airbnb. ¿Por qué Airbnb como marca logra posicionarse frente a otras marcas que hacen lo mismo, quizá con más o menos, digamos, infraestructura, pero hacen lo mismo en el mundo de manera sostenida? Primero que nada, porque la historia de sus fundadores se siguen encargando, no solamente se encargan hace más de 10 años, sino que se siguen encargando de contar cómo surgió este proyecto que hoy por hoy es multimillonario, que sale a bolsa, que vale millones de dólares, pero que en su momento surgió de 3 personas, de 3 estudiantes que no podían pagar su renta y que vivían en un lugar en donde había congresos y se dieron cuenta que había una demanda no satisfecha, que era el alojamiento, y que empezaron a crear paquetes de cereales customizados para vender, y que a partir de eso pudieron pagar su página web. Es decir, cuentan todo el tiempo la historia del emprendimiento, porque justamente el corazón del negocio tiene que ver con
esa parte de la historia y la parte de la historia, que, digamos, esa parte de la historia lo que hace es generar empatía, es decir, ellos son como yo, ellos, o sea, a mí también se me podría haber ocurrido eso, no es que son lejanos, no es que son personas que nacieron en un lugar completamente privilegiado, sino que son personas que a partir de un problema, a partir de un conflicto, generaron una solución. También me puede pasar a mí, eso es una historia que genera empatía, que es parte de las características de un buen storytelling. Y además, también Airbnb lo que hace muy bien es poder contar la historia de las comunidades que forman parte de la plataforma. Es decir, contar como una abuelita de 70, de 80 años, tiene lugar en su casa y de repente necesita compañía o necesita dinero o las dos cosas, y renta una habitación y recibe a los viajeros y viajeras que van a ese lugar. Por ejemplo, hay una muy famosa en Italia que les cocina sus pastas caseras, etcétera, o mamás solteras que no pueden como tener un trabajo fijo y que necesitan tener un ingreso, etcétera. Entonces, ellos trabajan muy bien la parte de las historias humanas detrás de la plataforma. No es solo que la plataforma esté bien hecha, que el modelo de negocio funcione, que esté bien monetizado, sino también que detrás de eso hay muchas historias humanas. Por eso, la diferencia, digamos, en grados de competitividad de una marca que trabaja bien el storytelling con otras es muy diferente porque el grado de fidelización de los usuarios va a ser mucho mayor. Van a elegirla mucho más que simplemente una plataforma, por ejemplo, en este caso, que funcione bien, pero que no le traiga todas esas cosas. Y así como no solamente con startups, sino con marcas grandes, hay muchas marcas que lo hacen bien, lo hace bien Unilever, que trabaja muy bien el concepto de la diversidad, de la belleza real, lo hace muy bien Nike, que trabaja muy bien el concepto de que vos también podés hacerlo, te habla al oído desde el punto de vista humano, y también lo hacen muy bien oradores, de los que podemos llegar a conocer todos, lo hizo muy bien en su momento Steve Jobs, a través de la marca Apple, y también cuando él mismo daba sus discursos o cuando daba sus presentaciones de sus productos, tenía muy claro el storytelling, lo hacía muy bien Obama. Hay muchos oradores que trabajan muy bien el storytelling y que por eso tienen discursos memorables, porque básicamente la memorabilidad tiene mucho que ver con el storytelling, y por eso las marcas memorables, que son estas marcas que si uno busca en los rankings son las primeras 10 que aparecen, en general trabajan con storytelling. Y desde tu experiencia como consultora y en base a todos los casos que has visto, has tratado clientes, porque tienes clientes de todo tipo, no tienes solamente de un sector o de un nicho. Y un poco para despertarnos la curiosidad, ¿nos podrías dar una receta o guía de elementos súper básicos para hacer un buen storytelling? Más allá de lo que ya dijiste, como por ejemplo el caso de Airbnb, que se enfoca en un caso de empatía o de cercanía o de comunicar valores de una comunidad. Me imagino que hay otros elementos muy básicos a una condición humana que despierta estas sensaciones o emociones. Sí, sí. Bueno, no hay como una receta establecida, un poco como que a medida que te vas sumergiendo en el mundo del storytelling te das cuenta de que sería como querer definir las reglas para hacer un cuento. Cada autor tiene como su propio estilo, su propia marca, su propia huella, pero sí hay elementos que normalmente te ayudan a que un storytelling sea exitoso. El primer elemento es que tenga un arco narrativo, es decir, que cumpla con la estructura que cumplen las buenas historias, que es introducción, nudo y desenlace. Es decir, que haya un contexto, que haya... Normalmente se le dice héroe, porque en realidad en este arco narrativo también se puede llamar viaje del héroe, que es este protagonista, mujer, varón, animalito, lo que fuera, digamos, que forma parte de la historia, que tiene un conflicto, entonces ahí está el nudo, que también normalmente va acompañado como por un mentor o mentora o una situación, digamos, que lo lleva a un cambio, ese es otro elemento del storytelling, que tiene que marcar un cambio. Así sea una película en donde, por ejemplo, hay veces que se pone el ejemplo del Padrino, ¿no? O sea, en El Padrino el protagonista no era mafioso hasta que le mataron al padre, y entonces
se genera un cambio en el personaje muy concreto para poder vengar la muerte de su padre, y a partir de eso se transforma en una persona mafiosa, ¿no? Hay un cambio. A veces son cambios degenerativos, y a veces son cambios positivos, en donde, otro ejemplo como muy conocido es el de Star Wars, en donde el protagonista no sabía que tenía determinadas habilidades, y luego a partir de todo un proceso y todo un viaje, igual que Matrix, igual que tantas otras películas, digamos, con storytelling como muy estructurados de esa manera, termina empoderándose. Eso, digamos, en ejemplo de las películas: introducción, nudo y desenlace, un héroe, una heroína, un conflicto muy marcado, que establece un cambio, en donde hay resistencias, en donde no es tan natural que el protagonista o la protagonista quiera sumarse a ese cambio, sino que la vida un poco lo lleva hacia eso, y se da cuenta que ese cambio es fundamental y lo define, y luego un desenlace, que el desenlace normalmente es como como este mensaje final que nos dejan o las películas o los cuentos o los relatos. Eso aplicado, digamos, a la industria cinematográfica, diría yo. En cuanto a las marcas, los relatos, si uno ve, por ejemplo, las piezas publicitarias, tienen esquemas parecidos. Tienen esquemas en donde las marcas a veces trabajan con una narrativa grande, como por ejemplo Coca-Cola siempre trabaja con la misma narrativa, que tiene que ver con la parte positiva en un mundo donde pasan muchas cosas negativas. Representa la familia, representa la felicidad, representa el momento de unión, y eso lo fue trabajando desde el principio de los tiempos en diferentes tipos de campañas, a veces campañas como más aplicadas a contar lo que pasa en una mesa, a veces con Santa Claus, a veces trabajó mucho con campañas en donde tenía esta narrativa de, en un mundo donde hay 70 guerras por año, se puede como equilibrar con la cantidad de veces que uno se encuentra con la familia, que son, no sé, 2000, no me acuerdo los números, no estoy inventando, pero como el equilibrio de la humanidad versus las cosas malas o las facetas malas de la humanidad. Entonces, las campañas también se trabajan con conceptos, y otro de los elementos del storytelling, además de introducción, nudo y desenlace, héroe o heroína, mentor o mentora, conflicto, etcétera, es que tienen valores universales. Es decir, que trabajan sobre algo que, como decíamos hace un ratito, nos genera empatía, y que de alguna u otra manera nosotros sentimos a lo largo de nuestra vida. Puede ser el amor, puede ser el odio, la venganza, puede ser el concepto de la familia, justamente, puede ser el dolor, pueden ser muchas cosas, pero responden a un valor universal, de tal manera de que cuando uno observa o escucha esa historia, puede sentirse identificado con eso, que es otra de las partes del storytelling, es la empatía. Entonces, básicamente es eso, tiene como elementos estructurales que tienen que ver con la forma de contar el relato, con los elementos que tiene que tener un relato, y con la sensación que tiene, o las emociones que tiene que detonar ese relato. Eso se puede aplicar, como les decía, a películas, a cuentos escritos, a piezas publicitarias, a la narrativa de una marca aplicada a transmedia en su página web, en sus redes sociales, digamos, en todo lo que comunica que tenga los mismos valores. Incluso también se puede aplicar a un pitch de ventas. Es decir, poder aplicar el storytelling a un pitch de ventas tiene otras características. Quizá no podemos como meternos tanto en una cosa tan emocional, pero sí podemos estructurar el pitch para que el que está del otro lado no solo escuche números o escuche, digamos, elementos del negocio que les queremos vender, sino que también escuche una historia detrás por la cual apostaría por ese negocio o proyecto. Entonces, el storytelling se puede aplicar a muchísimas cosas, a fortalecimiento de liderazgo dentro de las empresas, se usa en comunicación interna, a reputación de las marcas, a muchas cosas, de diferente manera, pero esas son las características que debería tener un buen storytelling. Sin duda tiene áreas de aplicación muy diversa. Y aquí yo le sumaría un elemento. O sea, al inicio decíamos, el título del programa es el storytelling en la era digital. O sea, ¿cómo se da este storytelling en esta era digital, ¿no? O sea, en donde hay tecnología,
hay inteligencia artificial, en donde la manera de comunicarnos, pues no, muchas veces no es presencial, ¿no? Utilizamos los medios digitales para comunicarnos, a veces no sabemos quién está detrás de esa comunicación. O sea, ¿qué retos y oportunidades le presenta al storytelling esta era digital? Bien, para poder dar contexto de qué es lo que está pasando en el mundo digital, me gustaría como contarles algunas cifras de lo que hoy pasa en el mundo. En el mundo hoy en un minuto hay 347.000 historias de Instagram que se suben, hay 41 millones de conversaciones de WhatsApp en un minuto, hay 2.700 personas abriendo su cuenta de TikTok, hay 28 canciones nuevas en Spotify, hay 500 horas nuevas de YouTube subiéndose. Esto para que podamos, además de que cada persona más o menos vive durante 7 horas en Internet por día, especialmente desde la pandemia, ¿no? Pero para que tengamos una noción de la cantidad de información que nos rodea por minuto, es una cosa monumental. Entonces, en ese mundo de información en donde recibimos estímulos continuamente, en ese mundo, en esta era digital, el storytelling es un elemento importante para poder marcar la diferencia y la manera correcta, digamos, la manera en la que uno tendría que poder hacerlo como marca es justamente que sea coherente lo que se dice en términos digitales a lo que se dice por ejemplo, en otras plataformas como piezas publicitarias o activaciones en vía pública, o sea, que la parte digital responda a los mismos valores. Incluso a veces también se puede hacer un buen storytelling a través de la experiencia del usuario, del UX, es decir, cómo navegas la página también define tu forma de contar una historia. Y que básicamente también, por ejemplo, cuando hablo de coherencia de valores, voy a poner un ejemplo concreto. Si uno tiene redes sociales, si uno es una marca de café y tiene redes sociales que dentro de su storytelling de lo que hablan es de la noción de comunidad, de la noción de encuentro, de la noción de te acompañamos a que puedas producir y a que puedas vivir de tu pasión, etcétera, como por ejemplo los Starbucks. En sus redes sociales tiene que ser muy cuidadoso con cómo contesta los comentarios en el caso, por ejemplo, de que tenga una crisis o no necesariamente una crisis, puede ser algo que suceda aisladamente, que no escale a ser una crisis, pero que sea un problema, o sea, que un usuario plantee un problema, la manera de contestar, el tono, el tipo de mensaje, la rapidez con la que uno contesta, tiene que ser coherente con esos valores, porque si no, eso mismo puede generar una crisis, justamente. O sea, y una crisis de reputación es una crisis de confianza, y una crisis de confianza te rompe todo lo que tiene que ver con el valor de la marca y cuesta mucho levantarlo, justamente porque el storytelling es un poco enamorarse de una marca, un poco depositar confianza en esa marca, sean las características que tenga, y luego cuando nos rompen el corazón es muy difícil que eso se revierta. Entonces, si en las redes sociales uno tiene un community manager o uno tiene una estratega de marca que no tiene cuidado con que los valores sean coherentes, ahí tenemos un problema. Sí, y ahorita dijiste algo súper importante, la coherencia. Y quiero hacer como un pequeño resumen de lo que has dicho, porque ya resaltaste los elementos críticos o básicos del storytelling, ¿no? Tener una narrativa, un arco narrativo, resaltar un cambio, un hecho, y luego comunicar valores universales, ¿no? Pero hay algo que seguramente tú ya has entendido muy bien sobre las cosas que no se deben de hacer jamás, jamás, jamás en el storytelling, pueden ser errores muy comunes. Si nos puedes mencionar 3 o 5, el top 5 de cosas que debemos de evitar. Y aquí quisiera agregar también otra cosa, otra pregunta, que es, ¿nos podemos escapar del storytelling o hay marcas que puedan escapar del storytelling, sectores, compañías, o más bien lo tenemos que ver como algo que sí debemos de incorporar ya a nuestras vidas? Porque lo que estás comentando es que lo podemos ocupar para vender, para convencer a un amigo de ir a tal lugar, de hacer tal evento, de tal cosa. Lo podemos usar en todos los medios.
Sí, a la primera pregunta no sé si podría hacer, digamos, un ranking con errores comunes, pero sí podría decir que un error muy común que hacen muchas marcas es que el storytelling no está respaldado por lo que se dice un story doing, que es como hacer lo que uno dice que va a hacer, o hacer lo que uno promete, o la promesa de marca, o el propósito de la marca, que es un poco también la otra pata de la comunicación de las empresas que hoy por hoy se necesitan para tener una buena reputación. Es parecido a lo que estaba contando antes, es si uno tiene como marca determinados valores, tiene que ser muy cuidadoso con que esos valores se vean reflejados, no solamente para afuera, no solamente en las campañas de comunicación, sino también para adentro, en sus propios equipos, en la comunicación interna, en la forma de reclutar personas. Si uno, por ejemplo, es una marca que habla de diversidad y de inclusión y tiene campañas hermosas en donde habla de esos temas, definitivamente tiene que poder tener dentro de su equipo de recursos humanos una manera de pensar que incluya personas con capacidades diferentes, con orígenes diferentes, de la comunidad LGTB, etcétera. Entonces, debe haber coherencia entre el storytelling y el story doing. Eso es como, yo diría que es como el desafío macro que tienen las empresas hoy. Y el principal problema que tienen las empresas hoy, las dos cosas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los grandes tomadores de decisión, los que representan el segmento mayoritario de compras oscilan, pero son mayoritariamente los millennials. Los millennials tenemos, yo también soy millennial, un poco el mindset de exigirle a las marcas que tengan un compromiso social, no que salven al mundo, porque para eso, digamos, hay otras instituciones, digamos, uno no le exige a una marca cosas que no pueda hacer, sino simplemente que cumpla con rasgos humanos, es decir, que puedan ver la cara humana de la marca, que puedan tener un compromiso social, sea sustentabilidad, sea diversidad, sea inclusión, sea lo que sea, digamos, que esté fomentando, sea que fomenten los deportes en los niños en el caso de las gaseosas, sea que trabajen con la reforestación en el caso de algunos productos de consumo masivo que incluyen cultivos, etcétera, es que cumplan con lo mínimo que tienen que hacer, que es devolverle lo que le quitan al mundo. Entonces, esta generación le exige eso a las marcas, por lo tanto, están muy atentas que si dicen una cosa, la cumplan. Entonces, a tu pregunta, el mayor problema que puede surgir es que digan una cosa y no la cumplan, porque eso es peor que no digan nada. Y a la segunda pregunta de si las marcas pueden escapar al storytelling, sí, siempre pueden, o sea, la estrategia puede basarse como en diferentes elementos o en diferentes formas de comunicar, pero definitivamente uno no puede dejar de ver que en la comunicación hay determinadas cosas o determinados como elementos que a uno le van diciendo que el camino es este y que uno puede ignorarlo como todo y es una herramienta que se puede tomar o no, pero si por ejemplo la Harvard Business Review hace 4 años que está diciendo presten atención al storytelling porque es el elemento más importante de comunicación del siglo XXI. Si la, si la organización, si la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, te dice, ojo, el storytelling es una de las 6 habilidades más importantes para la innovación de acá a 20 años, podría uno ignorarlo, pero en realidad sería un poco estratégico, digamos, de las marcas no poder, aunque sea aprender a hacerlo y tratar de hacerlo lo mejor posible para reposicionarse o posicionarse o lo que sea. Creo que, o sea, con esto que mencionas nos queda muy claro la importancia del storytelling y que además no podemos estar ajenos, ¿no? Cualquiera, como antes se decía que las ventas pues era solo para los que se dedicaban a ser vendedores, pero ahora pues son de las habilidades que se debe desarrollar en todas las personas porque al fin de cuentas todos vendemos algo. Y, y antes de despedirnos, yo quisiera pedirte algunas recomendaciones para justamente poder desarrollar esa habilidad. O sea, todas las habilidades las podemos desarrollar a cualquier edad y a lo mejor independientemente de la, pues de la carrera o de la experiencia que tengamos. ¿Tú
¿qué recomendarías para poder desarrollar esa habilidad o empezar a, a trabajar, ¿no? en el storytelling? Voy a dar una recomendación que es como, no es encontrar el hilo negro, pero es la mejor recomendación que puedo dar, que tiene que ver con leer. Leer libros, pueden ser libros que hablen del storytelling, puedo, digamos, recomendar, hay muchos que son muy buenos y que son muy específicos, o sea, son muy como claros a la hora de tomar práctica, porque una de las cosas que tiene el storytelling de desafío es que muchas personas hablan del storytelling, pero luego uno se encuentra con que son muchas personas hablando de cuestiones teóricas, que cuesta mucho entender cómo aplicarlas a una marca, es decir, se entiende cómo es la estructura de una película, se entiende cuál es el viaje del héroe, se entiende cuáles son los arquetipos de marca eh, tomados de la teoría de Carl Jung, pero ¿cómo hago yo para aplicar eso a una presentación de ventas? Entonces, hay libros muy concretos para poder hacer eso. Que si quieren se los puedo recomendar. Y otra de las cosas que recomiendo es, por supuesto, tomar cursos de storytelling de personas que sepan, digamos, sobre todo aterrizar este concepto a cosas aplicables. Y diría que lo más importante es ver muchas charlas TED. Las charlas TED son charlas que están perfectamente diseñadas con un storytelling muy concreto, trabajan sobre una sola idea en una cantidad de tiempo que se sabe que las personas pueden prestar atención, con una estructura narrativa que tiene una introducción, tiene un conflicto y tiene un desenlace, en donde genera emociones. Es decir, las charlas TED son la manera más corta y más concreta de poder aprender cómo se hace un storytelling de narradores, ¿no? Pero a partir de eso uno puede como repensar toda la comunicación. Incluso hay charlas TED que hablan específicamente del storytelling, que son muy buenas. Y eso sería como aprender a partir de los recursos que tenemos a mano. No es necesario un máster, no es necesario un certificado, sino más bien como empaparse. Es un tema muy contemporáneo, es un tema del cual hay mucha información nueva todo el tiempo. Entonces, la mejor manera de hacerlo es justamente actualizarse y aprender con los elementos que uno tiene a mano, que no son muy complejos. Y practicar, es decir, tratar de justamente aplicarlo a los proyectos en los que uno surge, tratar de que con los elementos que uno tiene, los clientes que uno tenga o los proyectos que uno tenga en puerta incluyan el storytelling, porque también a partir de hacer uno como todo, con las horas de vuelo, es que perfecciona las habilidades. Sí. Pues muchas gracias, Mili, por haber compartido este espacio con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora y también nos llevamos cosas muy prácticas. Me queda muy claro que para resolver cualquier problema es muy importante saber transmitirlo y aún más comunicar adecuadamente la posible solución. Invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a seguir a Milagros. Han aparecido ahí sus redes sociales, porque constantemente está compartiendo información y recomendaciones de mucho valor en el tema, pues también acercarse a su organización. Roberto, también muchas gracias por este programa. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir en nuestras redes sociales. También les agradecemos que compartan este programa con quien crean que les puede interesar. Y la próxima semana nos vamos a ver con un tema también muy interesante, la educación STEM en la era digital. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias a los dos.